días a todos, mi nombre es Carlos Portillo. Hoy voy a hablar sobre el tema de potencia compleja, factores de potencia y teorema de Telegraph trifásico. Entonces, este tema es la potencia compleja. Aquí, con una fuente de corriente alterna, que realmente la potencia compleja no es tan distinta como en la corriente directa. Es la función de voltaje en tiempo por la función de corriente en el tiempo, o sea, el elemento. Lo cual sería la magnitud del voltaje pico por la magnitud de la corriente pico, coseno de frecuencia tiempo más fase de voltaje por coseno frecuencia tiempo más fase de la corriente. Esta fuente es un poco difícil de manejar, así que podemos hacer uso de la potencia media, que lo definimos como 1 sobre el periodo, la integral del periodo, de 0 al periodo, de la función de la potencia. Esta ya está, 1 sobre el periodo, 0 a tiempo, función de la potencia, por un equivalente trigonométrico múltiple de senos nos da un medio coseno resta de ángulos más un medio coseno suma de ángulos. Entonces la potencia media es voltaje pico, corriente pico sobre tiempo, ya que no tiene nada que ver con el tiempo. Se puede sacar integral de 0 a periodo, un medio de coseno fase de voltaje menos fase de corriente en tiempo, más integral de 0 a periodo de un medio coseno 2 omega tiempo más fase de voltaje más fase de corriente. Como esta es una función par, integrarla en un periodo exacto nos da 0, pero esta no está en términos de tiempo, así que la podemos poner, nos daría un t de 0 a periodo, lo cual nos quita en el denominador. Entonces la potencia media es voltaje pico por corriente pico sobre 2 coseno de fase de voltaje menos fase de corriente, notando que en un elemento puramente resistivo la potencia media es exactamente voltaje pico por corriente pico entre 2 watts, porque el ángulo de desfase entre los dos es 0, coseno de 0 es 1. En uno puramente capacitivo e inductivo la potencia media es exactamente 0, porque el desfase entre voltaje y corriente es más o menos 90 grados y el coseno de S es 0. Notando de vuelta la potencia instantánea, que usando la propiedad trigonométrica se puede ver que hay un componente que nunca varía, el coseno de esta fase, y un componente que sí varía con el tiempo al doble de la frecuencia original. Algo más para notar con la potencia media, que podemos sacar el valor eficaz del voltaje, que es la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo, integral de 0 a periodo, por voltaje, la función de voltaje al cuadrado. Entonces la podemos definir con un seno al cuadrado, omega de tiempo. Luego vamos a ver que el fase no exactamente importa tanto. Equivalente trigonométrico seno al cuadrado es un medio menos un medio coseno 2 un medio coseno del ángulo. Un voltaje eficaz es raíz cuadrada de 1 sobre el periodo integral de 0 a periodo de un medio voltaje pico al cuadrado menos 0, integral de 0 a periodo de voltaje pico al cuadrado sobre 2 por coseno de 2 omega t. Y otra vez es una función par, hablar en un periodo completo no está 0, por eso no importa tanto que no incluyamos el base en esta demostración. Entonces el voltaje eficaz es, evaluando los integrales, es voltaje pico sobre raíz de 2. Es básicamente lo mismo mismo proceso con la corriente eficaz. Entonces notamos que la magnitud de la potencia media es voltaje pico, corriente pico entre 2. O entonces
raíz de 2 por voltaje eficaz, raíz de 2 por corriente eficaz entre 2, raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2, 2 sobre 2 es 1, entonces potencia media es voltaje eficaz por corriente eficaz. Entonces, potencia compleja representamos con S, es voltaje eficaz, corriente eficaz por coseno desfase entre voltaje y corriente, o lo podemos ver como el, el vector de voltaje eficaz por el conjugado del vector corriente eficaz. Así, notando que el componente real es voltaje eficaz, corriente eficaz, coseno del desfase, es la parte real, la potencia activa le decimos, la medimos en watts, y la parte compleja, voltaje eficaz, corriente eficaz por seno del desfase. Representamos esta vez con Q, la potencia reactiva, y su unidad son voltaje amperio reactivo. Y el total es S, le llamamos potencia aparente, que se mide en voltaje amperios. Haciendo un triángulo triángulo fasorial, tenemos los dos posibles, donde este es el ángulo, es el desfase entre voltaje y corriente, la potencia aparente siendo la hipotenusa, la potencia activa, la que representamos con horizontal, y la potencia imaginaria la representamos con vertical. Así, viendo el factor de potencia, lo podemos conseguir como que realmente tiene que ser la razón entre la potencia aparente y la potencia activa y la potencia aparente, puesto que es cuánto le ponemos a nuestro sistema, en cuanto a qué tanto realmente se convierte en trabajo. Notamos que potencia activa es la aparente por coseno del desfase, el coseno del desfase es igual a la razón, entonces esta razón es el factor de potencia. El factor de potencia es coseno del ángulo de desfase entre voltaje y corriente. Y notamos que la función coseno va a dar siempre positivo, la función coseno va a dar positivo con el ángulo que le pongamos, ya que nunca van a diferir por más de 90. Pero se nota que igual importa el signo, pues si está... Ok, así que decimos en atraso, realmente significa que la corriente esté en atraso, nos da un valor positivo, entonces nos da un Q inductivo, porque no. Pero si está la corriente en adelanto, nos da un ángulo negativo, entonces nos da un Q negativo, una corriente positiva. Voy a demostrar el telegrama trifásico con este diagrama, no tan específicos los valores, solo la siguiente para bueno, entonces tenemos aquí un delta, unas fuentes de 3 voltios cada uno, la A, la B, la A, la B y la C. Y aquí tenemos balanceados en estrella 3. Aquí tenemos en estrella 3 impedancias con 2 fasores de 30. Entonces, ok, en la fuente, estando en delta, el voltaje de línea a línea es el mismo voltaje de fase. Aquí el voltaje de línea a línea se comparte con el otro, pero vamos que el voltaje de fase es en magnitud, es dividiéndola entre la raíz de 3, y en el ángulo es quitándole 30 grados. Similarmente, siendo este en delta, su corriente de línea se comparte con esta, pero notamos que no son exactamente iguales. Su corriente de fase es la corriente de línea entre raíz de 3, y su ángulo es el del ángulo de la corriente de línea más 30 grados. Mientras que en este el corriente de línea y corriente de fase son exactamente iguales. Entonces, aquí consideramos que las potencias son el voltaje de fase por la corriente de fase. Entonces, el voltaje de fase en este estrella, cada uno es de 3 entre raíz de 3,
0 menos 30, 0 menos 30, negativo 120 menos 30 y 120 menos 30 para tener ángulos de menos 30, menos 150 y 90. Entonces también compartiendo, entonces considerando para sacar las corrientes se estudia voltaje sobre impedancia, raíz de 3, ángulo menos 30, entre 2 ángulo 30 grados, entonces nos da raíz de 3 sobre 2 con ángulos de menos 60, 180 y 160. Bueno, entonces estas corrientes de línea se comparten para darnos de vuelta a las corrientes de fase aquí, que deberían ser estas magnitudes entre raíz de 3 para dar, y con el ángulo pero más 30, entonces para darnos de vuelta un medio las magnitudes de todas las tres, pero menos 30, menos 150 y 90 aquí. Entonces, haciendo ya aplicando para las potencias complejas, tenemos en la carga que consumen voltaje de fase por conjugado de corriente de fase, raíz de 3 menos 30, raíz de 3 sobre 2, 60 grados, 180 grados, así. Y notamos que en todas estas tienen magnitud 3 sobre 2 y fase de 30 grados, el mismo de la impedancia. Y aquí en esta para la carga también notamos lo mismo, 3, magnitudes 3, magnitudes un medio, 0, 30, menos 120, 150, 120, menos 90 para darnos 3 medios fase 30. Entonces, considerando Telegain, entonces las potencias complejas suministradas, la sumatoria, que son realmente 3 veces por 3 medios, ángulo 30, 9 medios 30, lo mismo para la consumida por las cargas, 3 por 3 medios, ángulo 30, nos dan 9 medios 30. Entonces las potencias complejas suministradas deben ser iguales. Bueno, comparando las potencias activas, suministradas y consumidas, 9 medios coseno 30, lo mismo, 9 raíz de 3 sobre 4 watts. Y las imaginarias suministradas y consumidas deben ser las mismas, 9 medios senos de 30, 9 medios senos de 30, 9 cuartos voltios amperes reactivos. Entonces ahí se comprueba el teorema de Telegain en un circuito trifásico. Muchas gracias.